Entonces el tema de hoy que vamos a abordar es de los ritmos astronómicos en la evolución de la vida. Prácticamente, si ustedes leyeron más o menos el abstract sobre este tema en la publicación, es entender cómo ciertos ritmos astronómicos de la Tierra y la Luna, específicamente hablando, y de las estrellas incluso, han afectado a lo largo de toda la evolución de los organismos vivos ciertas periodicidades que estos organismos vivos expresan o presentan, tanto a nivel de comportamiento como a nivel fisiológico o incluso genético. Entonces, la presentación va a estar más concentrada en mostrar ejemplos bien registrados. Hay muchos otros ejemplos. Quiero que desde ahorita sepan de que la cantidad de ejemplos que les voy a presentar es muy poca comparada a la que existen para que ustedes simplemente se hagan una idea de cómo estas periodicidades se expresan. Pero es un área que cada vez se está estudiando más, principalmente también en humanos, por las implicaciones también médicas que tiene, en cómo afecta a la farmacología, que es la cronofarmacología, es el área de estudio, es más o menos la ciencia que estudia eso, pero también para entender cómo la evolución ha ido forjando, ya sea una sola vez o en diferentes veces a lo largo de la evolución, todas estas maneras de coordinación, de percepción del tiempo en los organismos vivos. Entonces, como ya me presentaron, mi nombre es Clayton Cedrones Aguilar y estoy trabajando en este momento en el The Copernican Project una, en un catálogo de todas las especies conocidas, o al menos que haya un registro en artículos científicos que presentan periodicidades circalunares. Ya después les voy a explicar exactamente qué es eso, pero tiene que ver con el ciclo lunar. Y también estamos demostrando o investigando si un pez de la especie Strophundulus linnaeus, o sea, si esta especie presenta algún tipo de periodicidad en su ciclo reproductivo. Al inicio sospechábamos que era cerca lunar, después con análisis estadísticos hemos llegado a que podría ser cerca anual, pero se necesitan herramientas estadísticas para hacer esto y es un estudio matemático lo que se hacen y todos los estudios que vamos a ver el día de hoy con los ejemplos que les voy a proporcionar tienen este respaldo estadístico que no solo es una coincidencia, sino que hay eh, pruebas estadísticas que demuestran estas periodicidades. Entonces, más o menos el tiempo es lo que va a ser el tema principal, el tema que nos va a fundir todo lo demás. Y entonces, por lo tanto, necesitamos preguntarnos qué es el tiempo. Y esta es una pregunta muy compleja. Prácticamente nadie tiene una respuesta, pero podemos intentar referenciar a algunas propuestas como respuesta a esta pregunta. Entonces, San Agustín, un filósofo y también santo de la Iglesia Católica, él decía, ¿qué es el tiempo? Si nadie pregunta, lo sé. Si quiero explicarlo a quien pregunta, no lo sé. Según Marco Aurelio, que fue un emperador, el tiempo es una especie de río de los hechos que suceden y su corriente es fuerte. Vamos a regresar a esta idea de Marco Aurelio dentro de una o dos diapositivas. El sombrerero loco de Alicia en el País de las Maravillas creía saber lo que era el tiempo. Si tú conocieras el tiempo también como yo, no hablarías de desperdiciarlo, decía. Por lo común decimos en física de que el tiempo es el flujo continuo y hacia adelante de los sucesos. Es una cantidad física fundamental. Y luego viene esto de que la entropía puede ser una medición del tiempo porque siempre va hacia el desorden y está esta analogía de que si nos imaginamos echar tinte en agua, lo natural es que el tinte se dispersa, hay un grado de desorden y nunca nosotros veríamos que todo ese desorden volviera a encapsularse en una sola gota. Entonces, más o menos hay una relación entre la entropía y el tiempo, pero en sí, una definición del tiempo sin que nosotros demos una respuesta circular, no hay. Siempre es como que hay cambio, pues, y el cambio, ¿qué necesita el cambio? El tiempo, pero estamos definiendo el tiempo. Entonces, nosotros lo entendemos y lo conocemos porque lo experimentamos, pero una respuesta lógica es muy difícil de encontrar. Y volviendo a lo de Marco Aurelio, que él decía que era un río, esta idea se ha mantenido durante los siglos y es algo que también en física se conoce como la flecha del tiempo, que es este flujo hacia adelante permanente y que tiene una dirección eh, aparente, que es esto mismo de la entropía prácticamente.
Entonces, la flecha del tiempo es el concepto que postula una dirección unidireccional o asimétrica del tiempo, porque el pasado, el futuro, no es simétrico al pasado. Entonces, este es el tiempo a un nivel físico, en una terminología física, pero nosotros al hablar como humanos, que somos como seres que experimentamos desde muchos siglos atrás, ya Platón observaba de que el Sol y la Luna y los planetas fueron creados para definir y preservar los números del tiempo. Y desde todas estas civilizaciones nosotros hemos tratado de hacer esta contabilización del tiempo, de definir qué es el tiempo. Nosotros tenemos el día, la noche, los meses con el ciclo lunar, más o menos así inició la definición de mes, los años con las estaciones, las diferentes estaciones del año. Entonces hay una fuerte relación en cómo nosotros hemos medido el tiempo a lo largo de la historia y también los fenómenos astronómicos en los cuales nosotros nos hemos sometido. Y nosotros, no solo nosotros, creo que también todos los seres vivos de la Tierra. Entonces, para entender la relación, primero tenemos que ver cuáles son estas periodicidades astronómicas en el caso de la Tierra. Porque, como bien se sabe, la duración de un día no es lo mismo que en la Tierra, que en Marte, que en Mercurio, que en Júpiter. No es lo mismo la duración de un año en ninguno de estos planetas del sistema solar y tampoco ningún planeta de otros sistemas solares. Entonces, nosotros tenemos que encapsularnos en el caso de la Tierra. Y luego podemos hacer reflexiones de cómo debería ser en otros planetas, por ejemplo. Entonces, el día y la noche es muy sencillo. Todos lo conocemos perfectamente. El día es cuando vemos el sol, o cuando el sol, cuando recibimos los haces de la luz solar, y la noche es lo contrario, cuando estamos en el lado opuesto. Muy sencillo. Luego tenemos las estaciones del año, de que, contrario a lo que muchas personas podrían pensar, las estaciones del año no se deben a que estamos más alejados o cercanos de la Tierra en un momento dado, porque si nosotros vemos desde arriba, es prácticamente un círculo. La única, porcentualmente hablando, la diferencia de distancia entre el momento en que estamos más cerca y el momento en que estamos más lejos es solo del 3%. Entonces, no es lo suficientemente estadísticamente significativo como para que explique las diferencias en las estaciones del año. Lo que sí es explicativo es la cantidad de luz que llega. Entonces podemos ver que este gráfico lo presenta eh, de que en el solsticio de verano hay una menor cantidad de luz, hay una menor área que está recibiendo toda la luz. Entonces la temperatura aumenta. Y en invierno es al revés, hay una mayor área que está recibiendo la misma cantidad de luz, entonces la temperatura es menor. Eh, de hecho, el punto que estamos más cerca del Sol, si mal no recuerdo, es prácticamente en enero, que es prácticamente invierno, entonces ahí se demuestra que no es explicativo lo de las distancias. Luego tenemos que hablar de la luna, el ciclo lunar, todos lo conocemos, está luna llena, luna nueva y los cuartos. Esto se produce simplemente por la posición. Eh, Luna nueva es cuando nosotros vemos la parte oscura de la luna prácticamente, y esto simplemente es que el sol está de este lado, ¿no? Y los haces de luz impactan sobre la luna del lado que nosotros no vemos, y del lado que nosotros vemos no hay ninguna luz reflejada, entonces la vemos oscura. Y la luna llena es cuando nosotros sí logramos ver como este reflejo de luz solar en la luna. Y luego los eclipses es cuando estos momentos son más idóneos, son más favorables y justamente la luna logra tapar el sol o al revés, nosotros logramos tapar el sol para la luna. Entonces estos son ciclos, estos tienen periodicidades, nosotros sabemos bien de que un día dura alrededor de 24 horas, de que un año dura alrededor de 365 días, que un ciclo lunar dura alrededor de 28 días. Entonces, los organismos vivos a lo largo del tiempo, en toda su evolución, que fueron millones de años, han vivido esto y lo han vivido y lo han vivido. Entonces, no es de sorprendernos que la evolución, al producirse en este marco temporal específico que tiene un carácter cíclico, periódico, de días, meses, años, tuvieron una influencia en cómo los organismos se desarrollaban en su entorno.
y hay un interés académico fuerte para entender, para registrar todos estos periodicidades, y aquí tengo dos ejemplos, uno de un artículo muy antiguo de 1980 que presentaba reportes recientes de periodicidades que tienen relación con el ciclo lunar en invertebrados marinos, a la izquierda, y un artículo más reciente, de hace unos 5 años me parece, que sigue con esta misma línea de estar tratando de descubrir siempre y siempre, cada vez con técnicas estadísticas más exactas, qué organismos y qué clase de periodicidades presentan. Y ya vamos a ver qué clases de periodicidades pueden tener. Pero antes, simplemente un poco de terminología. El ciclo ambiental, que es un poco lo que estábamos hablando, ¿no? Son las condiciones naturales que se repiten periódicamente. Día, noche, mareas altas y bajas, las fases lunares, las estaciones. Luego están los ritmos biológicos, que son las condiciones específicas que se repiten periódicamente dentro de un organismo. La actividad conductual, el estado metabólico, la madurez gonadal, o sea, reproductiva, y los ritmos suelen coincidir con estos ciclos ambientales que acabamos de definir. El Zeitgeber, que viene del alemán, esta palabra, es un estímulo ambiental que sirve como señal de sincronización. Es prácticamente con lo que se está entrenando, que es esta penúltima definición de aquí, se está entrenando el reloj biológico, el reloj molecular, con el ciclo ambiental correspondiente. ¿Y qué es el reloj molecular? Es el sistema molecular capaz de mantener este ritmo biológico determinado incluso en condiciones de libre funcionamiento. Esto normalmente, este libre funcionamiento normalmente es una terminología en inglés, por eso no tiene un equivalente al español tan exacto, pero en resumen es cuando no tiene ningún caregiver presente. Por ejemplo, ¿qué pasa con un organismo que presenta una periodicidad de un día, por ejemplo, reproductiva, un organismo unicelular que tiene periodicidades rápidas de reproducción, cuando no tiene luz, cuando lo dejamos full en la oscuridad? Va a seguir manteniendo muchas veces esta periodicidad de 24 horas, alrededor de 24 horas. Esto quiere decir que tiene un reloj molecular que no depende del cerebro, y esto es el libre funcionamiento. El reloj circadiano, por ejemplo, es el reloj molecular mejor comprendido porque es muy fácil de estudiar, porque es todos los días, no tenemos que esperar cada mes para estarlo estudiando, es todos los días. Lo presentan muchos organismos unicelulares muy pequeños, entonces en condiciones de laboratorio es idóneo. También es fácil hacer análisis genéticos para ver qué es lo que está sucediendo a un nivel molecular, qué genes se están expresando más, qué proteínas se están generando principalmente, por qué, qué es lo que induce esto, etcétera. Entonces, de todos los relojes que vamos a ver, el circadiano es el que mejor tenemos una explicación molecular. Del resto de relojes, es muy debatido exactamente cómo sucede a un nivel celular, molecular, eh, y se está tratando de entender a investigaciones, muchas investigaciones activas al respecto, pero sí vamos a requerir más esfuerzos para dar una respuesta exacta de sí. No sé, las periodicidades circatidales, ya vamos a ver que es un poco más esta, tienen este proceso de expresión genética, por ejemplo. Falta para eso. Entonces, aunque estadísticamente ya hemos descubierto que existen estas periodicidades en muchísimas especies, cientos prácticamente, aún la explicación genética, molecular, celular, aún no la tenemos para todas estas. Y puede que sean diferentes explicaciones para diferentes especies, no lo sabemos. Entonces, tenemos el reloj astronómico y el reloj molecular. El reloj astronómico prácticamente son todas estas periodicidades que les he presentado, y el reloj molecular son estos procesos que les estaba comentando de expresión genética y producción de proteínas, y eso está directamente relacionados. Y aquí voy a dar un pequeño repaso de biología, solo para que estemos un poco en la misma línea. Esto que ven a la derecha es algo llamado el dogma central de la biología molecular y celular. El dogma central es de que toda proteína que se genera en un organismo vivo está producida a partir de un conjunto de pasos que nosotros podemos rastrear desde la expresión genética. ¿Y cuáles son estos pasos? El primer paso es que nosotros tenemos nuestro ADN en las células, y son células eucariotas en el núcleo de la célula. Entonces nosotros tenemos que llegar a ese ADN. Hay ciertas enzimas, la ADN polimerasa, la ADN topoisomerasa,
y muchas otras enzimas más, que no nos vamos a detener a eso, pero prácticamente estas enzimas lo que hacen es que leen nuestro ADN o de otro organismo vivo y hacen una réplica. Están transcribiendo esa información a ARN, que es otro tipo de molécula de información genética. Entonces, por eso se llama transcripción. Simplemente están transcribiendo de información genética a otra información genética, de ADN a ARN. Entonces, este nuevo ARN se prepara y cuando está listo, sale del núcleo celular, llega a la parte citoplasmática donde hay ribosomas y se lee y se traduce, es la parte de la traducción, o en inglés translation, se traduce de información genética a información proteínica, es decir, de ARN a una proteína. Entonces, todas las proteínas, incluyendo las enzimas, vienen de la expresión genética. Y la expresión genética se controla por factores que dependen de información del ambiente. Entonces, por ejemplo, si hace mucho calor, en nuestro organismo humano empieza a producir más unos componentes llamados chaperonas, por ejemplo. Que las chaperonas ayudan a las proteínas a obtener la forma adecuada que son necesarias para que funcionen. Y esas chaperonas hay más cuando estamos en situaciones de estrés térmico. Entonces, hay una cascada, y este es el término que aquí se utiliza, cascada de señales que le indica a la célula qué cosas tiene que producir en un momento dado. Y cuando esa cascada es más intensa, se producen más de esas cosas en un momento dado. Y cuando es menos intensa, se dejan de producir. Entonces, esa es más o menos la relación del ambiente con la expresión genética. Y la expresión genética con las proteínas. Y las proteínas incluyen las enzimas. ¿Y qué hacen las enzimas? Las enzimas hacen prácticamente casi todo lo que nosotros conocemos de los seres vivos. Producen hormonas, regulan el ciclo celular, y en la digestión incluso, o sea, las enzimas hacen casi que todo. Entonces, ¿cuál es nuestra idea aquí? Nuestra idea es entender cómo estos relojes astronómicos pueden llegar a este reloj molecular. Y como les dije, ya tenemos idea de ciertas funciones, de ciertos procesos, pero no de todos. Ahora sí, clasificación de los ritmos biológicos. Hay dos. El primero es el dianas, le podemos llamar así, es algo que yo le he dado ese nombre. ¿Por qué? Porque es los ritmos ultradianos, circadianos o infradianos. Ultradianas, circadianas, infradianas, depende de la literatura, pero toman como referencia el día, las 24 horas. Entonces, ultradianos son todos aquellos ciclos que tienen una duración menor a un día. Esto se ve más en organismos unicelulares o organismos pequeños, porque tienen periodos de reproducción muy rápido. Los circadianos son los que duran alrededor de un día, y los infradianos son los que duran más de un día, semanas, meses, años, por ejemplo. Pero lo que nos va a interesar hoy son esta segunda clasificación que empieza con el circa. Están los circadianos, bueno, ¿qué significa circa? Circa significa alrededor de, más o menos. Más o menos, alrededor de algo así que exprese que está cerca de algo. Entonces, circadiano, cerca del día, dura alrededor de 24 horas. Circa anual dura alrededor de 365 días. Circa lunar dura alrededor, tiene la misma duración del ciclo lunar, es decir, 29,5 días. Circa semilunar es más o menos la mitad del ciclo lunar, es decir, 14,8 días, y el circa tidal tiene que ver con las olas, con el oleaje, la marea, y tiene una duración aproximada de 12,4 horas. En la mayoría de lugares, en las zonas costeras, hay dos mareas altas y dos mareas bajas al día. Ya vamos a ver las implicaciones que tiene esto en los organismos que viven en las costas. Entonces, aquí hay una gráfica muy bonita sobre los ritmos circadiales, de cómo se expresan. Tienen una duración de 12,4 horas, que es esto que se ve aquí. Es la duración entre cada pico, pero hay mayor intensidad del promedio de marea alta cuando estamos llegando a luna nueva y cuando estamos llegando a luna llena. Y en los cuartos, el promedio de la marea alta disminuye, al igual que el promedio de la marea baja. Entonces aquí podemos tener dos ciclos, el diario de 12,4 horas y el relacionado a la luna de 14,7 días. Otra vez,
El diario significa que tenemos dos mareas bajas y dos mareas altas diarias. Pero las intensidades de estas también tienen una periodicidad de que son aún más intensas alrededor de luna llena y luna nueva y menos intensas alrededor de los cuartos, del primer cuarto y del tercer cuarto. Y esta periodicidad tiene alrededor de 14,7 días. Y a esto hay muchos organismos vivos que se ven afectados por eso. ¿Cómo se generan estas mareas? Prácticamente es por la fuerza tidal, fuerza de oleaje, que esta definición en física no solo se utiliza para cuerpos de agua, sino que también incluso para meteoritos. Es cualquier fuerza que tiene un efecto de deformación en otro cuerpo. Y a diferencia, por ejemplo, de la fuerza gravitacional, no disminuye al cuadrado de la distancia, como la hace la fuerza gravitacional, sino que disminuye al cubo de la distancia. Por ejemplo, si ponemos a la Luna dos veces más lejana de donde está ahorita, la fuerza tidal de marea disminuiría 8 veces, y no cuatro, sino 8. Entonces, ¿cómo se genera? Hay una marea generada por la Luna y otra marea generada por el Sol, también tiene un efecto aquí por la masa que tiene, que representa casi el 98% de toda la masa del sistema solar. Entonces, estas mareas, este oleaje depende de la posición de la Luna respecto a la Tierra y de ahí es donde se generan estas, este fenómeno. Entonces, podemos ver aquí que ya hay un primer ejemplo. Muchas diapositivas van a hacer esto, un screenshot del artículo científico sí, en discusión. Entonces, este artículo científico trata sobre un caracol de agua dulce en el cual estudiaron esta actividad de transcriptómica, es decir, de transcripción de eso que les estaba comentando de genética, y cómo este, tiene una periodicidad circadial y también circadiana, es decir, en relación a las olas y circadiana alrededor de 24 horas. Lo que encontraron en este estudio es de que aquellos caracoles que no estaban presentes en en el oleaje, ellos hicieron un sistema artificial donde no había oleaje, no expresaban los mismos genes, las mismas proteínas que aquellos que sí presentaban, que sí estaban en su hábitat natural. Entonces, ¿qué es lo que implica esto? La implicación directa es de que toda esta percepción del oleaje que estos caracoles están procesando lleva a una cascada, que no se sabe exactamente cuál es, que desemboca en una producción más alta de ciertos genes, es decir, producción de ciertas proteínas, y esto cambia el comportamiento y la actividad motora que tanto se están moviendo, lo que son estos caracoles. Entonces, prácticamente hay una correspondencia directa entre el oleaje, la expresión genética y qué tanto se están moviendo. Entonces, esto es un ejemplo de ritmo circadial. Hay muchos más, pero eh, en resumen, la mayoría de ritmos circadiales están relacionados con organismos vivos, prácticamente exclusivamente con organismos vivos, que su hábitat natural es en en estos lugares en donde continuamente hay un cambio de ambiente, es decir, de estar debajo del agua a estar sobre el agua, es decir, en relación con el oleaje. Prácticamente son estos organismos vivos los que expresan estos ritmos. Es muy difícil estudiarlos, este tipo de ritmicidades, porque la mayoría se expresan cuando la marea es alta. Y eso tiene muchas ventajas evolutivas. ¿Por qué tiene ventajas evolutivas? Porque tienen un mayor movimiento, ya sea para esquivar depredadores, o tienen oportunidad para encontrar parejas y reproducirse más fácilmente. Recordemos que también hay muchos organismos unicelulares en estos ambientes. Y es debido a esto, reproducción y encontrar comida, caza o defenderse de ser cazado, lo que ha obligado a todos estos organismos que viven en estas zonas costeras a expresar, evolutivamente hablando, a adoptar y a expresar lo que son ritmos circadiales. Luego, con los ritmos circadianos, que son alrededor de un día, tenemos muchos, pero no nos vamos a detener tanto en ellos porque yo sé que ustedes conocen bastantes, quizás no a un nivel de definición y que explicar cómo sucede, pero dormir es un ritmo circadiano.
¿Cada cuánto necesitamos dormir? Todos los días. Dormir, comer, actividades hormonales, por ejemplo, tienen un carácter circadiano. No expresamos las mismas hormonas durante el día que durante la noche. Entonces, todos estos ejemplos son clásicos de los ritmos circadianos y son muy bien estudiados. A nivel de organismos unicelulares, son a nivel de reproducción y también a nivel de movimiento incluso. Entonces, este artículo es muy interesante porque sí habla directamente de los efectos de importancia fisiológica y de los mecanismos moleculares que tienen los ritmos circadianos en los humanos. Entonces, aquí podemos ver que esta gráfica, estos son genes, el gen CRY, por ejemplo, que es muy utilizado para estudiar ritmos circadianos, cómo se están distribuyendo las concentraciones, aquí te corté mal, aquí estaba hablando de concentraciones, las concentraciones en el cuerpo a lo largo del día, día y noche. En este caso, el Zeitgeber es el tiempo. Entonces vemos de que no todas las hormonas tienen el mismo ciclo de en qué momento tienen el mayor pico y en qué momento tienen la concentración más baja, pero todas tienen un ciclo alrededor de eh, 24 horas prácticamente. Este es el reloj molecular en mamíferos. Es un reloj molecular específico que nosotros conocemos bien. Y como les venía explicando, todo eso de las cascadas de reacciones en gráficos se ven así, de esta manera. Son muchos códigos que uno tiene que entender de qué gen se está hablando. Aquí está, por ejemplo, el gen CRY eh, y los ARN mensajeros, que son los que yo les decía que van a salir del núcleo celular a ser eh, traducidos a proteínas. Entonces, muy simbólicos son estas gráficas, pero me tenía, quería mostrárselas para que ustedes tuvieran una idea de cómo esto se ve reflejado ya en artículos, por ejemplo, en papel. Aquí lo que también se está expresando en esta gráfica en específico es la retroalimentación que tienen. Cuando hay una gran cantidad, hay una retroalimentación negativa, eso quiere decir que el producto está afectando a una parte de la cascada que la está activando esa cascada para que disminuya. Esa es retroalimentación negativa y la retroalimentación positiva es cuando el producto final promueve aún más a una parte de esta cascada para que se siga produciendo. En general, prácticamente todos los ritmos van a tener una retroalimentación negativa para que cuando se llegue al pico empiece a disminuir, empiece a caer, y cuando caiga y ya no se va a producir este producto final, ya no va a interrumpir nada de la cascada, entonces la cascada vuelve a encenderse y sube otra vez. Prácticamente así es como se maneja la producción génica de muchísimas cosas, pero no todas tienen una periodicidad. Muchas son controladas, por ejemplo, el sistema parasimpático, simpático, dependiendo de la situación, se controla. Entonces, lo que a nosotros nos interesa hoy son las que sí tienen un componente temporal. Y cómo se incluye este componente temporal a nivel genético es algo de lo que tenemos que seguir estudiando. Aquí se ve lo que son los relojes periféricos en el caso de eh, Drosophila melanogaster, que es la mosca de la fruta, y de que no solo tiene un componente del sistema nervioso central, sino que también diferentes órganos distribuidos en el cuerpo. Esas células de esos órganos, de esos tejidos, también tienen relojes internos y promueven, controlan ciertas funciones. Hay una independencia de estas funciones del control central. Eso no solo pasa en Drosophila melanogaster, sino que también en el cuerpo humano. Este gráfico presenta muy bien qué patologías se puede presentar si nuestros ritmos circadianos controlados por ciertas células específicas en diferentes tejidos en el cuerpo humano fallan. Por ejemplo, si el reloj central que está en el sistema nervioso central falla, podemos tener eh, desórdenes de sueño, problemas neurodegenerativos incluso. Si algunas células del sistema cardiovascular fallan, podemos tener infartos, por ejemplo, hipertensión. Por eso hay una relación directa entre nuestra calidad de sueño, entre nuestros ritmos de sueño y la probabilidad de que nos dé un infarto. Aquí está la relación directa. Si tenemos problemas metabólicos, de cómo se están produciendo las enzimas, si se están produciendo de verdad cada 24 horas o no, puede llevar a problemas metabólicos, por ejemplo, obesidad o diabetes.
también hay un componente inmunológico muy fuerte y por eso, de nuevo, si nosotros tenemos un más ritmo de sueño, nuestro sistema inmunológico es menos eficiente y puede incluso llevar a desórdenes autoinmunes. Y también el componente reproductivo, en el caso de las mujeres específicamente, que puede llevar a la infertilidad. Y obviamente también hay muchos estudios en el caso de los humanos en cómo este rompimiento de los ritmos circadianos afecta a la salud mental. Entonces, si algo se llevan hoy es de que cuiden su ciclo de sueño. Y esto no solo es estudiado en humanos y en moscas, sino que también este es un ejemplo de una simbiosis entre corales y algas, de que cómo expresan ciclos diarios, diel cycles. Y aquí en este estudio también estudiaron la expresión genética. ¿De dónde viene todo esto? Esto viene de, obviamente, de que nosotros tenemos un día, dura 24 horas, y hay días y hay noches, entonces surge de ahí. Luego nos podemos hacer la pregunta de que qué hubiera pasado si nuestro día fuera más largo, o si eh, fuera más corto, o si estuviéramos más lejos, si tuviera menos intensidad de luz solar, etcétera. Pero eso va a estar un poco luego en la presentación. Los ritmos cíclicos semilunares, que si recordamos estará como que 14 días. Tenemos el ejemplo del pejerrey californiano, que el nombre científico es Leurestes tenuis, que aquí hay una representación de dibujo y una representación de foto. La foto es de mala calidad, pero la comparación en el dibujo, la calidad en el dibujo es muy bonita. ¿Y por qué están así entre la Tierra? Porque este, este es un estudio sobre la locomoción, que es lo que nos va a interesar en este caso también. Estos peces hacen esta locomoción característica sobre la Tierra porque ellos van a hacer un desove sobre la Tierra. Los adultos que ya están en una edad de maduración reproductiva, ya están maduros reproductivamente hablando, emergen completamente del agua de manera sincrónica para desovar en la tierra de esta playa. Lo que sucede en este caso es de que las hembras llegan, ponen huevos, luego los machos llegan a estos huevos, los fecundan, eh, mm, expulsan espermatozoides y los espermatozoides fecundan los huevos. Y luego de esto, los adultos mueren, es lo parecido al caso del salmón, por ejemplo, pero en este caso en la playa, mueren. Y luego de 15 días, por esto es circa semilunar, cuando haya otra marea alta muy intensa, es decir, ya sea en luna nueva o luna llena, como ya les expliqué, estos huevos van a eclosionar. Entonces, esa eclosión tiene una periodicidad circa semilunar. Es muy interesante ver este fenómeno y les invito a que investiguen más. Luego, en circalunares, hay más circasimilar, sí, circasimilunares, pero los circalunares es un poco más también donde es mi área y hay ejemplos muy interesantes. El más conocido, el histórico, el que ustedes van a encontrar si ustedes investigan un poco más, es el del palolo, el gusano palolo. Eunice viridis, que es muy interesante, aquí está, es pequeñito. De repente a ustedes les desagrada, pero esto es un manjar en Samoa, en las Islas Samoas, y gracias a ellos es que nosotros, la comunidad científica, nos dimos cuenta de este fenómeno tan en particular. Lo que sucede es que los samoanos, ellos saben perfectamente, saben muy bien a qué día y incluso más o menos a qué hora van a salir los gusanos palolo, van a subir hacia la superficie, son más fáciles de cazar. Y los gusanos palolo suben para reproducirse. ¿Y en qué momento suben? Suben cuando la luna está en cuarto menguante, a principios de verano, que es más o menos octubre, noviembre en el hemisferio sur. Y esto es para los samoanos, es muy especial esto, es muy delicioso para ellos lo que es este gusano. Y este es un manjar prácticamente para ellos. Y pues este proceso tiene un ritmo lunar prácticamente. Entonces, de hecho, los samoanos tienen incluso un calendario lunar muy marcado en su cultura y hay una relación directa entre cómo ellos empezaron a medir el tiempo y que se dieran cuenta de este patrón en los Palolo.
Entonces, este es el ejemplo clásico. Este, investigativamente hablando, fue el primer ejemplo indiscutible de que existían los ciclos lunares, los circulunares, y llamó mucho la atención, tanto por ese componente cultural que tiene, como que de repente nos dimos cuenta que sí existía eh, relación directa entre comportamientos de organismos vivos y la luna. Otro ejemplo muy clásico también es el de Platineris tumerili. Eh, Aquí está, se los presento, tampoco es muy bonito, pero es muy importante en investigación. Y lo que sucede es de que después de luna llena, estos gusanos suben en masa a la superficie del agua y durante 1 o 2 horas entre la tercera y la salida de la luna. ¿Por qué? Porque ellos están sincronizando el desove para aumentar el potencial de que los gametos se encuentren y fertilizan. ¿Cómo se da la reproducción? En este caso es muy bonita. Las hembras están como que nadando en círculo, empiezan a nadar en círculo y los machos empiezan a nadar alrededor de ellas, tratando de maximizar lo que es este, la tasa de fertilización. Y aquí está, por ejemplo, el gen CRY, que el gen CRY por eso es importante, en este caso es el CRY, porque está muy disperso alrededor de todo el árbol evolutivo de los animales. Y la teoría más importante, la hipótesis más importante actual es de que este gen ayuda de alguna manera a que puedan diferenciarse la luz del sol con la luz lunar. Eh, Exactamente cómo sucede eso, aún no se sabe, pero la estadística señala, indica esa dirección investigativa. Entonces, se cree que alguna combinación de señales del Rhodopsin y el CRY ayuda a estos gusanos a coordinar su ascenso en un momento común para desovar, porque hay una sincronización entre todos ellos. Y como les decía, esto es muy importante, este organismo vivo para la ciencia, incluso tiene su propia página web, porque se hacen muchos estudios en este organismo, modelo. Hay estudios de neurociencia incluso que se hace con esto, neurobiología, desarrollo del sistema nervioso, que se hace con estos gusanos, de cronobiología, que es un poco lo que estamos hablando, de biología del desarrollo, que es como de una célula se puede construir todo un organismo. Se hacen muchos experimentos con estos gusanos. Entonces, este gusano definitivamente es muy importante y se los presento. Espero que, yo sé que no es muy bonito, pero espero que les guste. Y lo que les decía de que el CRY, que es un criptocromo, puede funcionar para diferenciar luces entre la luz lunar y la luz solar. A nivel genético también conocemos otras especies que tienen muy arraigado lo que es esta periodicidad lunar. Y, por ejemplo, tenemos las esponjas, los corales, que son animales, por si quedaba alguna duda, si alguien no sabía, son animales. Entonces nos interesa por un momento. Y se han hecho estudios de las expresiones genéticas de, de estos corales en diferentes momentos mm, del ciclo lunar. Y se ha encontrado una relación directa de que dependiendo de la fase lunar, así su expresión genética cambia. Y esto es muy interesante, porque como unos organismos vivos tan primitivos, tan primitivos que ni siquiera tienen ojos o órganos directos o tejidos directos para percibir cosas, ¿cómo es que pueden entender y saber en qué momento es el ciclo lunar? Entonces, este es uno de los casos más interesantes, aceptado por la comunidad científica que esto sí es verdad, pero ¿cómo pasa? Aún todos estamos así de cómo. Y pues, espero que también les surja ese interés a ustedes y les invito a leer un poco más de este caso muy particular. Aquí está el ejemplo de que cómo cambian las expresiones genéticas dependiendo si es el ciclo lunar. Y a la izquierda de cada una de estas gráficas está en condiciones normales y en condiciones de oscuridad, me parece que era. Pero hay una, en sí, full oscuridad. Los genes, no hay una diferenciación en la expresión, pero cuando sí están en su hábitat natural se ve una expresión clara
diferenciación clara de la expresión genética de diferentes genes. Luego los circanuales, que son los más conocidos, creo que no vamos a tocar muchos puntos de estos porque todos los conocemos. Sabemos que son más fáciles de discernir por el clima, que es la migración de aves, el cambio de pelaje y muda, la reproducción estacional en mamíferos, las reproducciones en peces anuales, la anidación y canto de aves, porque hay unas aves que solo cantan en ciertos momentos del año, cambio en cantidad endocrina humana, la hibernación y estivación, en mamíferos, por ejemplo, también en algunos acuáticos, la floración en plantas de día largo corto y la actividad endocrina o endocrina y enfermedades estacionales. Esos son ejemplos de ritmos circanuales. Y hay artículos muy interesantes que hablan también sobre la neuroendocrinología en mamíferos debido a estos cambios de estaciones. Y les invito también a que investiguen un poco más si les surge la curiosidad. Muy interesante. Controversias. Este campo también está un par lleno de controversias y me gustaría aclarárselas o al menos hacerles ver que existen estas controversias. Y el más grande es sobre el ciclo menstrual, de que eh, se dice que el promedio, normalmente el ciclo menstrual dura alrededor de 28 días, casualmente coincide con lo que es la duración del ciclo lunar. Entonces, desde que inició la cronobiología, se ha hecho esta pregunta de que si hay una relación entre el ciclo menstrual y el ciclo lunar. Como les digo, mucha controversia. Hay muchos científicos que dicen que sí, hay muchos científicos que dicen que no, y aquí vale la pena aclarar de que hay muchas científicas de un lado y del otro. Este estudio en particular dice que los jueves y los viernes, estadísticamente hablando, tienen más probabilidad de que sea el día que se menstrua. En un mega estudio que ellos hicieron encontraron eso, pero es como que muy poquito más específicamente hablando la diferencia. Eh, Como les digo, hay mucha controversia de que si de verdad el ciclo menstrual tiene una relación o surgió a partir de algo relacionado con el ciclo lunar. No se sabe, pero lo que sí se sabe es que si esa correspondencia existió en algún punto dado, primero no sabemos por qué, no sabemos exactamente para qué. La hipótesis que dan las personas que defienden esta idea es de que eh, aumentaba la probabilidad de fecundación saber cuándo mm, eran las mujeres más fértiles, ¿no? O sea, cuando estábamos en una edad primitiva y no teníamos mucho pensamiento, era como que hay fertilidad, momento clave para perpetuar la especie como animales prácticamente. Entonces, posiblemente esa haya sido una relación, pero lo que se sabe ahora y lo que la mayoría de científicos opinan es que esa relación ya no existe. Quizás existe un día, pero por el momento mucha controversia. Otras controversias es con las plantas. Obviamente las plantas tienen sus propios ciclos, por ejemplo en la floración, como se los mencionaba, ya sea diarias, que hay plantas que diariamente producen flores, y también estacional, que obviamente es solo en primavera, es cuando la mayoría de plantas florecen. Pero hay otras investigaciones que, por ejemplo, dicen que las semillas de frijol absorben más agua en ciertos momentos del ciclo lunar. Controversias también. Muchos fisiólogos vegetales están de acuerdo y la mayoría cree que esto simplemente no es así, que debería haber otra explicación, que hay algo ahí erróneamente en el experimento, etcétera, etcétera, etcétera. Hay otras ideas de que cómo el ciclo lunar influencia las plantas. Por ejemplo, en varios países nórdicos hay historias clásicas de que cómo si uno corta troncos en cierta fase del ciclo lunar, es más fácil cortarlos en comparación a otros ciclos lunares. Hay estudios que se han hecho a partir de estas ideas. Hay unos estudios que dicen que sí, que hay cierta significancia estadística para decir esto. Hay otros estudios que indican que no. Entonces, de ahí viene esta controversia de que puede ser conocimiento ancestral, pero por el momento no tenemos claro si esto es así o no. Eh, También hay otros ejemplos, por ejemplo, de un estudio que también es muy controversial porque solo se ha hecho una vez, de que evaluó la calidad del vino a lo largo de 476 años. Y el problema es de que, ¿cómo estamos seguros que los registros hace 476 años eran lo suficientemente
rigurosas como para confiar en ellos. Ese estudio indica de que hay una mejor calidad de vino cuando el crecimiento se da alrededor de luna llena, me parece. No recuerdo muy bien exactamente el estudio, pero es muy controversial ese estudio. Y así hay más controversias en relación a las plantas. Sin embargo, sí hay cosas que sí se han demostrado en organismos fotosintéticos, por ejemplo, que suben los organismos fotosintéticos unicelulares, tienen ciclos correspondientes al tidal y lunar también, eh, suben ya sea a la superficie del agua o descienden cada cierto tiempo que corresponde a estas periodicidades. Otra controversia es lo que es el trastorno afectivo estacional, emocional en relación a las estaciones. Y la mayoría de personas acepta la existencia de este trastorno, de que es de que nosotros estamos un poco más tristes, por decirlo de alguna manera, en invierno, y más felices en primavera. Pero hay un buen grupo de científicos neurológicos que dicen que esto no es necesariamente así, que puede tener otras causas, que no necesariamente es exactamente por la estación del año. Entonces, aún así es una controversia, pero es algo que está muy bien registrado y también que muchas personas sí ya lo toman como algo que de verdad existe. Luego de las controversias, me gustaría presentarles ya por último unos casos excepcionales que no tienen que ver con ciclos, pero sí tienen que ver con cómo los organismos vivos de repente utilizan ciertas pistas, por decirlo así, eh, astronómicas para su vida, para su día a día. Por ejemplo, esto es un escarabajo. Los escarabajos utilizan a la luna como punto de referencia para orientarse. No es exactamente lo que utilizan la luna, sino que la luz polarizada, el ambiente polarizado que genera la luz lunar. Prácticamente es ese halo mágico que se ve alrededor de la luna. Es lo que utilizan los escarabajos como punto de referencia muchas veces para poder moverse. Y es de los pocos que se ha demostrado que utilizan esto, pero también muchas aves lo hacen. Aquí hay un artículo, esto es un artículo muy bueno de que explora eh, cómo animales utilizan las estrellas o pistas astronómicas para moverse. Esto es un estudio más de comportamientos mecánicos, es decir, movimiento, que fisiológicos, como otros que hemos estado discutiendo. Por ejemplo, en aves migratorias, eh, muchas utilizan no solo el campo magnético para dirigirse, que eso también es muy interesante, cómo las aves perciben el campo magnético y cómo lo pueden utilizar para orientarse en el espacio, sino que también utilizan las estrellas. Se ha demostrado incluso de que se hicieron experimentos, estos experimentos fueron hace unas décadas atrás, cuando era como un poco más sencillo hacer experimentos, tomar animales y someterlos a experimentación. Eh, y hay muchos estudios que los ponían a las aves y ponían eh, un planetario alrededor de ellos, con las estrellas y todas las cosas, y lograron ver de que las aves incluso podían, si no estaba la estrella que la especie utilizaba en específico, podían aprender a utilizar otra estrella de referencia para poder moverse. Y utilizan estrellas prácticamente también las aves para orientarse en el espacio, y es donde también entra una publicación que hizo mi universidad, es la mención que le voy a hacer a mi universidad hoy. De esta publicación es de cómo existe una jerarquía en los sistemas de orientación en las aves migratorias. Se sabe que utilizan el sol, se sabe que utilizan el campo magnético y se sabe que utilizan las estrellas. Pero en este artículo ellos discuten cómo cuando ya se entra a una edad de caza, esa jerarquía de que cuál es más importante que otras cambia. ¿Por qué? Porque se sabe de que las aves pueden confiar más si se omite la presencia del campo magnético, confían más en la orientación de las estrellas. Y la orientación del campo magnético pasa a un segundo plano. Entonces existe una jerarquía que es muy dinámica en las aves y que cambia no solo en presencia o ausencia de estas pistas ambientales, sino que también a lo largo de su vida. Entonces es muy complejo cómo funciona esto dentro de las aves. Y lo mismo que podemos redirigirnos a esa pregunta de, a un nivel genético, ¿cómo podemos explicar esto? Aún nos es muy difícil de hacerlo.
También las focas pueden utilizar las estrellas como puntos de referencia de desplazamiento para aprender a moverse. Entonces, también no solo las aves, sino que también hay ejemplos de mamíferos, en este caso la foca en específico. Y por último, que me parece a mí es el caso más excepcional, que me gustaría con este caso terminar la presentación de hoy y luego pasamos a las preguntas, es del escarabajo africano. Este escarabajo que me parece que todos conocemos, que hace una bolita, que va haciendo una bolita y la va haciendo más grande, más grande, más grande. Este escarabajo utiliza la Vía Láctea, nuestra galaxia, la posición de la Vía Láctea para desplazarse. Si los ponemos en un planetario, o sea, esta simulación de la esfera celeste que nos rodea, y nosotros quitamos con ayuda de computadora la imagen de la Vía Láctea, los patrones que ellos hacen y los recorridos que ellos hacen cambian y son totalmente erróneos prácticamente. Y se hicieron diferentes muestras, testeos con diferentes tipos de planetarios y todo. Y se demostró de que estos escarabajos que andan así con su pelotita, de verdad confían en lo que es la posición de la Vía Láctea en el espacio para orientarse. Entonces, esto no es un ciclo de periodicidad ni nada, que es todo lo que estábamos hablando, pero eh, tiene que ver con la astronomía, ¿no? Y que como al menos hay un ser vivo que sabe de que ve a la Vía Láctea y la usa como referencia. Tengo algunas conclusiones, y que un ritmo biológico, solo para resumir, es una oscilación de un parámetro biológico dependiente de un reloj endógeno y de sincronizaciones ambientales. En particular, sabemos casi nada sobre cómo se generan estos ritmos a nivel fisiológico molecular. Sí, sabemos cómo funciona en muchos casos, pero hay otros muchísimos más casos que no sabemos cómo. Y en términos prácticos, la cronobiología se ocupa de estudiar los mecanismos por los que se producen estos ritmos biológicos y sus aplicaciones en biología y medicina. Y aunque hay muchas controversias alrededor de ciertos ejemplos, es innegable la existencia de una relación profunda entre el cosmos y la vida tal y como la conocemos en el día. Y la reflexión final es lo que les decía en un par de momentos durante la presentación, es de que después de ver todo esto nos podemos hacer las preguntas. ¿Y si el día durara más de 24 horas? Por ejemplo, hay planetas del sistema solar que un día dura 42 días o años terrestres. Y si el día durara, y si el día terrestre durara más que un año terrestre, y si no tuviéramos un satélite natural, por ejemplo, la Luna, si no tuviéramos la Luna, ¿qué pasaría con lo de las mareas y todo esto? Y si tuviéramos más de un satélite natural, que serían patrones aún más complejos, y si tuviéramos más de un Sol, por ejemplo, y nos podemos seguir haciendo esta clase de preguntas, y sí, entonces, quiero que esa sea la reflexión final, que ustedes traten de pensar quizás hoy todas estas preguntas y imagínense qué tan diferente pudo haber sido la vida en la Tierra y qué tan diferente puede ser vida en otros planetas, en otros lugares del espacio, si hay, bajo otras condiciones. Entonces, esa me gustaría que fuera la reflexión final de hoy y un poco de la literatura utilizada y gracias. Gracias por su atención y cualquier pregunta, los escucho, les escucho.